manera de introducción, entonces, para comenzar este curso de filosofía, quisiera preguntar a ustedes, o también quisiera que quienes ven el video pudieran hacerse estas preguntas o responder esta pregunta que voy a hacer. Cuando pensamos en la palabra filosofía en la iglesia, ¿en qué pensamos? ¿Cómo asimilamos el hecho de que como cristianos evangélicos o como líderes o como pastores tengamos que estudiar un curso de filosofía? Entonces, si alguno quiere participar, voy a agradecer. ¿Qué pensamos de la filosofía? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Es peligrosa? ¿Qué es la filosofía? O sea, ¿cuál es el concepto o qué es lo que escuchamos regularmente en el ambiente de la iglesia? Nosotros partimos de ciertos elementos y es en qué creo. ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué vivo lo que creo? ¿Por qué enseño lo que creo? Preguntas que nos permiten reevaluar constantemente nuestro modo de pensar, de sentir y de accionar. Usamos la palabra entender. Y entender es el 70-80% del modus vivendi que podamos tener. Cuando entiendo las cosas, me es más fácil aplicarla y vivirla, y no ser como Vicente que va donde va la gente. La idea de tener la filosofía dentro de nuestro pensum tiene un sentido de ampliar completamente el concepto, no solo de pensar, sino de ver el hombre en función de lo que Dios quiere. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, vamos a... Ante la pregunta que sí, ¿en qué pensamos cuando escuchamos la palabra filosofía? En el caso mío, para mí es importantísimo porque la palabra filosofía para mí es pensar. Ajá. Y el pensar tiene que ver con quien soy a imagen de Dios. Porque Dios me da una identidad a su imagen y semejanza. Él es un ser de saber, Él es el conocimiento, la verdad. Entonces yo necesito pensar, pero es peligroso si no tengo el fundamento de la fe, porque entonces voy a desarrollar mi propia manera de pensar, que es opuesta totalmente a la forma de pensar de Dios. Sí, y uno puede ver constantemente que Pablo, que se mueve en el contexto, Pablo se mueve en el contexto judío, romano y griego. Y interesantemente manejaba muy bien la filosofía griega. Y es Pablo el que confronta a los atenienses, a los epicureos y a los estoicos en aquellos días. Y yo siempre digo, ¿por qué no fue Pedro? ¿Por qué tuvo que ser Pablo? Uno, porque si hubiera sido Pedro, no hubiera tenido todos los elementos necesarios para responder. Recuérdense que Pedro no era un intelectual. Y segundo, les hubiera volado las orejas a todos, ¿verdad? Entonces, no era conveniente. Pero Pablo, que tenía todo un panorama realmente del Antiguo Testamento, tenía un panorama claro de la filosofía, es precisamente el que va a enfatizar mucho en el Nuevo Testamento que nuestros pensamientos deben estar sometidos a Cristo, ¿verdad? Habla de la transformación del entendimiento. Y algunos creen que la filosofía es mala porque es diabólica, porque lo que hace es cambiar la mentalidad de los creyentes. No estudies filosofía porque te vas a volver loco, no estudies filosofía porque te vas a volver ateo, no estudies filosofía porque ya no vas a creer en Dios. Y eso es erróneo, ¿verdad? La filosofía, claro está, como se mencionaba, si la filosofía tiene que ver con pensar,
pues diríamos que la filosofía es delicada porque en su mayoría lo que hace la filosofía es especular. O sea, la filosofía lo que hace es especular. Digamos, un creyente que no tiene una base que oriente sus ideas, sus pensamientos, entonces fácilmente va a parar pensando otra cosa. Y eso es lo que hace Pablo. Pablo lo que trata de advertir es que, digamos, no crean en huecas filosofías vanas. ¿Por qué? Porque lo que él está diciendo es, por favor, que sus pensamientos se sometan a Jesús, a Cristo. Porque cualquier pensamiento que venga y que no esté en la línea de Cristo, los va a desviar. Entonces, sí es correcto decir, ahora, sin estudiar filosofía, cualquier persona se desvía. Sin estudiar un curso de filosofía, sin ir a una X universidad, cualquier persona desvía sus pensamientos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos siendo influenciados por los medios de comunicación. No digamos hoy en día, ¿verdad? Las redes sociales, el internet, las páginas web, cuántos pensamientos brotan todos los días ahí, cuánta gente está siendo influenciada. Hoy más que nunca la gente está siendo influenciada por pensamientos que se apartan de lo que Jesús quiere para cada individuo. Pero cuando vemos la filosofía como ciencia, como herramienta, como recurso, pues lo único que nos va a ayudar a hacer la filosofía es a razonar de tal manera que cuando razonemos bien, pensemos bien. Y por eso es que en filosofía se habla de la lógica. Cómo articulamos lo que pensamos y decimos, cómo articulamos lo que leemos, lo que otros nos transmiten, sus ideas. Entonces la filosofía tiene que ver con las ideas, tiene que ver con el pensamiento, etcétera. Bueno, yo creo que la filosofía, siempre que enseño filosofía, le digo a los estudiantes, un curso que nos invita a la aventura del pensamiento. Porque esto es la filosofía. La filosofía es aventurar, es pensar. Y por eso me gusta mucho introducir el curso con estas figuras que ustedes van a ver a continuación. Filosofando con Mafalda, ¿verdad? Si queremos ver la filosofía en acción, leamos a Mafalda. En esta primera figura, pregunta Mafalda, ¿qué es la filosofía, papá? ¿Qué es la filosofía, papá? Y una de las características de Mafalda es que siempre pone en aprietos al papá. Hay caricaturas donde uno puede ver al papá mandando a Mafalda por todos lados, porque ya no la soporta. ¿Y por qué no la soporta? Porque Mafalda desarrolla lo que se conoce como la pedagogía de la pregunta. Mafalda desarrolla el método aristotélico, la mayéutica. Decía Aristóteles, hay que preguntarle al discípulo, porque en él hay algo, y solo a través de la pregunta vamos a lograr extraerlo. Y esa es la mayéutica, la pregunta. Entonces, ¿qué me ha enseñado a mí la filosofía y qué me ha dejado a mí en lo particular la filosofía? Me ha dejado la capacidad de preguntar y me ha dejado la capacidad de que me pregunten. ¿Qué me ha dejado la filosofía? Tolerancia, capacidad de distinguir ideas, pensamientos. Y entonces, al final, la filosofía se vuelve un recurso tan necesario, tan elemental para el predicador, para el pastor, para el orador, para el líder, porque todos los días estamos generando pensamiento y estamos escuchando pensamiento. Vean esta otra caricatura. ¿Hacia dónde creen ustedes que se dirige la humanidad? Pregunta Mafalda. Hacia adelante,
Por supuesto, contesta uno de sus amigos. Y entonces dice Mafalda, entonces los deja en una encrucijada, ¿verdad? Adelante es para allá, dice. ¿Qué crea la filosofía? Esto, conflicto muchas veces. La filosofía lo que hace es, a veces nos pone en un ambiente en el que debemos aprender a atacar ideas y no personas. ¿Hacia dónde creen ustedes que se dirige la humanidad? Es una pregunta filosófica, ¿ya se dieron cuenta? Y aquellos nunca habían pensado, ni siquiera habían pensado en algún momento la pregunta. Hacia adelante, por supuesto, contestan los dos. Adelante es para allá. ¿Por qué esa lucha entre para uno adelante es allá y para los otros adelante es allá? Puntos de vista. Entonces, lo que hace la filosofía es ayudarnos, primero, a entender puntos de vista y a definir nuestros puntos también. Y en materia, por ejemplo, doctrinal, en materia evangélica, un problema que tenemos nosotros los evangélicos es que no sabemos explicar la fe. ¿Por qué creo lo que creo? Lo que usted mencionaba. No sabemos. Miramos que viene el testigo de Jehová y ¿qué hacemos? A poner el candado a las puertas, porque cuando el testigo se mete, se mete. Y el mormón no digamos. Entonces, ¿qué prefieren los hermanos? Prefieren mejor cerrar las puertas, esconderse, apagar las luces, antes que confrontar, en el buen sentido de la palabra, a un mormón o a un testigo de Jehová. ¿Por qué razón? Porque no tenemos sustento para poder hacerlo. Entonces viene el testigo de Jehová y maneja el Antiguo Testamento de pe a pa, ¿verdad? Pero no, el hermano no, nuestros hermanos no hayan qué hacer. Lo más seguro es que agarren la Biblia y le peguen al testigo de Jehová con la Biblia. Sí, entonces el valor de la filosofía para la iglesia sería cómo enseñamos a la gente a pensar, a reconocer ideas, conceptos. Por ejemplo, siglo I, siglo II de la era cristiana fueron siglos que fueron marcados por la herejía, la falsa enseñanza, la falsa doctrina. Gnosticismo, arrianismo, montanismo, sabelianismo y todos los movimientos, gnosticismo sobre todo. Y la iglesia de los primeros siglos, digamos, con la ayuda de los apóstoles, lograron detectar aquellas ideas, aquellos pensamientos que se alejaban de Jesús, que atentaban contra la fe. ¿Pero por qué se pudo hacer eso? Porque había gente pensante, había gente que podía pensar la fe, había gente que podía identificar. Hoy por hoy no pasa eso. Hoy podemos estar diciendo cualquier herejía o escuchar cualquier herejía y nadie dice nada. Y los pocos que se atreven a cuestionar una herejía de otro colega paran siendo los herejes. Los herejes son los que están cuestionando y no el que está lanzando la herejía. Entonces, estamos en un mundo de ideas. La doctrina cristiana desde el siglo II se empezó a ser distorsionada. Hoy sigue siendo distorsionada la doctrina cristiana. Siglo II de la era cristiana. Es el siglo que marca mucho la herejía y sobre todo el gnosticismo, ¿verdad? Y contra eso tuvo que batallar, digamos, los apóstoles, aún los padres de la iglesia, como Ireneo, Tertuliano. Ellos batallaron, ellos fueron como los defensores de la fe, se les llamó apologistas, fueron apologistas. Hoy necesitamos apologistas, gente que razone la fe, gente que tenga la capacidad de decir, mire, en esta línea de pensamiento que usted desarrolló, hay algo que no está bien, o que se corre un riesgo.
En una iglesia se predicaba esta herejía: hermanos, no importa lo que hagamos con nuestro cuerpo, porque al final lo que se va a salvar es el alma, no el cuerpo. Entonces alguien decía: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Movimiento creciendo en gracia. Entonces, alguien que sabe dice: este es gnosticismo puro. Una herejía del siglo II metida en el siglo XXI. Entonces, por ejemplo, no sé si en algún momento ustedes se dieron cuenta que nosotros nos preocupábamos mucho por darle a las iglesias estudios sobre las sectas, el catolicismo, el mormonismo, el adventismo y todo eso. Eso ya está superado. Hoy tenemos que capacitar a la iglesia a que identifique corrientes de pensamiento. Ahí tenemos que identificar a la iglesia. Hoy decir que los mormones andan tocando las puertas, eso no es una amenaza. Que los adventistas tampoco. Eso ya no es amenaza. Amenaza es las corrientes de pensamiento que están fluyendo a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación. Entonces tenemos que identificarlos. Pero ¿cómo lo hacemos? Atreviéndonos a pensar. Hay un libro que les voy a dejar de texto para que lo lean, se llama Atrévete a pensar, que maneja muy bien el tema de la filosofía con la teología y la doctrina cristiana. Me recuerda, por favor, José Luis, que se los haga llegar. Y el libro les va a encantar, porque entonces les va a gustar. Les va a gustar el libro porque van a ver cómo se integra la filosofía con el pensamiento cristiano. Bueno, volviendo entonces a la figurita que tenemos aquí, que es graciosa, tenemos otra pregunta más de Mafalda. ¿Qué te parece esta frase, Felipe? Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Creo que a Mafalda le encantaba la filosofía. ¿Por qué estos ejemplos? Porque en la iglesia nosotros no estamos acostumbrados a que nos cuestionen. ¿Cómo se siente un pastor bajarse del púlpito y que un hermano de la iglesia le cuestione el sermón? Si me lo preguntan a mí, yo les digo, incómodo. Hace unos años. Y lo más seguro, este hermano voy a tener que mandarlo a la banca, porque está cuestionando mi sermón. Pero yo aprendí a lo largo del tiempo que los hermanos podían cuestionar el sermón. ¿Sí? Claro, que pregunten. El gran problema no es que cuestionen el sermón, el gran problema es que yo no tenga respuesta para ellos. Y entonces, ¿qué nos hace como pastores? Ir a la formación académica, ir a estudiar teología, porque queremos tener respuestas para la gente. O sea, no son los títulos, es la necesidad que uno va sintiendo de que la gente necesita respuestas. ¿Qué hace la iglesia cuando la iglesia empieza a llenarse de universitarios y gente pensante y gente que está trabajando todos los días con los libros? ¿Qué hacemos? Y empiezan las preguntas, y empiezan los cuestionamientos. Mire, la Biblia dice, mire, la Biblia dice, está bien, la Biblia dice, pero debe una respuesta razonable. Claro, a veces lo vamos a poder y a veces no lo vamos a poder hacer. Sí, hay una pregunta, hay un comentario. Eso es algo que yo veo que es tan importante para nosotros. Sobre todo usted hablaba de los jóvenes que se están yendo de la iglesia, esta generación de los millennials. Ellos están requiriendo más que una respuesta de la Biblia dice.
Correcto. ¿verdad? Y es ahí donde a veces nos encontramos no solo con dar una respuesta ya estructurada, sino podernos bajar a ellos y darle los argumentos Claro. que ellos necesitan, que van de acuerdo a la Biblia. Sí. Pero más allá de solo la Biblia, dice. Necesitamos dialogar con ellos. Dialogar con ellos, así es. Sí, algo que a mí me ha dejado la academia y la teología es aprender a dialogar. Cosa que no fácilmente se logra en el mundo evangélico. Regularmente uno se molesta cuando la persona cuestiona. Estaba en uno de mis años de formación ahí en la universidad y en un receso ahí en la cafetería me topé con una persona y yo le pregunté ¿qué está estudiando? Estudio administración de empresas. ¿Y usted? Me dijo, yo estudio teología. ¿Y eso qué es? Me dijo. Le expliqué. Pero cuando yo le dije, mire, soy pastor, he estudiado teología y todo, ese hombre me empezó a hablar, pero pestes de los pastores. Perdóneme, me decía cada rato, con el respeto que usted se merece, me decía. Pero mire y todo, y yo me mostraba sereno, ¿va? Es la primera persona con la que yo puedo dialogar, evangélica, y que no se enoje, me dijo. Entonces dije dentro de mí, si supiera cómo tengo el hígado ahorita, ¿va? Y le digo yo, no, créame, me dijo, es la primera persona con la que yo puedo dialogar y puedo expresar lo que siento. No se preocupe, le dije, yo para eso me estoy formando también, para ser tolerante. Creo que ese grado de tolerancia también nos ha faltado. Y por eso, lejos de acercar a la gente, la hemos espantado. Ahora, eso no significa como Juan, ¿verdad? Que le digamos al hereje, entra, siéntate y todo. No, lo que quiero decir es que en el mundo de las ideas tenemos que tener la capacidad de diferir, de estar de acuerdo o no con la gente. Ahora, yo puedo ustedes no pueden estar de acuerdo conmigo en todo lo que yo digo y tienen todo el derecho de decir, no comparto esto. Perfecto. Esa es madurez intelectual. Pero yo crecí en un ambiente seminarista donde si no pensábamos como el maestro, Dios me guarde. Todo era impuesto. No, pero mire que no, es que esto es así y punto. Y cuando uno va a la universidad, pues lo que estamos teniendo hoy es una formación universitaria, el criterio. Entonces, la filosofía nos amplía el criterio. Otra ilustración más. Mamá, miren mamá. Este sol es el mismo que alumbró a Napoleón, a Beethoven, a Newton, ¿o es otro? Es el mismo Mafalda. ¿Cómo va a ser otro? ¿Qué ven ustedes en esas ideas de Mafalda? Es la persona curiosa, reflexiva, cuestionadora, correcto. Dijo un teólogo, nosotros estamos dando respuestas como iglesia a preguntas que no nos están haciendo. Relaciónalo con la sociología. Estamos dando respuestas a preguntas que no nos están haciendo. ¿Cómo relacionarían eso con el curso de sociología? Damos respuestas a preguntas que no nos están haciendo. Correcto. Ahora, este tipo de gente como Mafalda no la vamos a encontrar. Yo como catedrático universitario, se los digo, las he tenido. Y he visto colegas que les salen canas verdes porque no saben manejar ese tipo de personas. Ahora, el problema es, volvamos a la materia de fe,
Cuando el joven en la iglesia pregunta, pero el pastor no tiene respuesta. Pero dicen mis amigos, pero en la universidad nos dijeron, ¿usted qué piensa, pastor? Lea la Biblia. Pero pastor, ya la leí. Ore 21 días y ayune. Y vuelva a leer. Y Dios le va a decir qué es lo que usted tiene que hacer. Esas son las respuestas escapistas que tenemos. Entonces no generamos formación de pensamiento. Hay un libro que se llama No dejes tu cerebro en la puerta. Yo enseño un curso en la universidad que se llama Pensamiento Analítico. Entonces yo le digo a los estudiantes, a cada lugar que ustedes vayan, donde alguien tenga que hablar, por favor, no dejen el cerebro en la puerta. No hagan como en los Estados Unidos cuando uno llega a una iglesia, ¿verdad? Que uno se quita la sacola o el sombrero y lo va a colgar ahí en ese, sí, cuando uno coloca todo eso. No hagan eso. Cuando ustedes van, especialmente a un culto, pónganse el cerebro, por favor. ¿Por qué razón? Porque si hay una generación que está siendo bombardeada de ideas y pensamientos y no tiene la capacidad de detectar lo que se le está enseñando, es la generación joven. Y no digamos los niños. Cuando yo estoy en las clases de teología, le digo a los líderes y pastores, les digo, miren, por favor, empiecen a pensar el sermón del domingo. ¿Pero cómo? ¿Cómo vamos a cuestionar a nuestro pastor? Eso es pecado. Eso no es pecado. Pecado es que no estén cuestionando. Ahora, no estoy diciendo que, o sea, separemos entre lo que la palabra de Dios me va a edificar, pero distingamos que hay algo que no se dijo bien. Pero es un ejercicio que requiere madurez. Usted iba a decir, iba a mencionar algo, por favor, con el micrófono. Sí, en nuestra cultura, yo creo que tal vez ha estado cambiando un poco, pero inicialmente al niño se le pedía que no preguntara. Entonces, muchas veces se perdía esa riqueza que la pregunta puede lograr en cuanto a conocimiento. Sí. Nuestros sistemas educativos han sido bancarios. Paulo Freire, La pedagogía del oprimido. Ese es un libro clave, léanlo por favor. La pedagogía del oprimido, Paulo Freire, pedagogo brasileño. Revolucionó todo el sistema educativo de los años 70 en Brasil. Y Freire lo que plantea es, la educación de las escuelas es bancaria, donde el estudiante va, no es estudiante, el alumno va y recibe conocimiento como tomar un recipiente y vaciárselo en la cabeza, a manera de embudo. Y donde lo que hacemos en las escuelas es vaciar el conocimiento, pero no provocamos nada en el estudiante. Simple y sencillamente, esto es lo que le damos y esto lo tiene que digerir, comer y digerir. Esa es la educación bancaria. La bancaria, voy al banco, mi actitud es pasiva, esperando que el pagador tenga la parte activa, me pague. Entonces él revolucionó eso. Por eso le llamó la pedagogía del oprimido. Porque una de las cosas que él señaló fue, nuestras escuelas, sus sistemas de educación, lo que hacen es oprimir al estudiante. ¿Por qué? Porque del momento que no permitimos que el estudiante hable, participe, contradiga, dialogue, aporte, lo estamos oprimiendo. Entonces, necesitamos que el estudiante reflexione. Hagámosle preguntas. Y entonces, y es interesante, porque cuando uno mira a la universidad, cuando uno llega a la universidad, uno llega bajo ese sistema. Y se topa con un catedrático universitario que sigue la misma tradición. Yo por eso agradezco mucho a mis catedráticos que me hicieron hablar y que me obligaron a hablar y que me hicieron pensar. ¿Por qué? Porque eso generó entonces poder expresarse, poder hablar. Pero sí, el sistema educativo no ha ayudado en nada.
Entonces, en la iglesia ocurre lo mismo. Entonces, tenemos que enseñar a que la gente piense y que la gente cuestione. Ahora, quieren madurez intelectual, madurez, si quieren en términos nuestros, madurez espiritual, ¿verdad? Para poder dejarse cuestionar y cuestionar uno. Ahora, yo he aprendido, por eso el consejo a mi esposa, cuando abra la boca, tener cuidado, no en todos los lugares se tiene la madurez para uno poder expresar lo que quiere. Porque a veces no se asimila la idea, no se asimila el pensamiento. Entonces, es como decir, no con todos podemos hablar ciertos temas. Por ejemplo, ustedes tienen nuevos en la iglesia, recién convertidos, están con la lechita, pues. Y lo que dice Pablo, no les podemos meter viandas porque los vamos a matar. Así pasa con esto de la teología y la filosofía y todo ese asunto. No podemos tampoco de alguna manera violentar lo que vamos a educar. Vamos a darle un curso de filosofía a los recién convertidos, ¿verdad? No, yo creo que no estamos en esas todavía. Muy bien, miren este otro cuadro. ¿Por qué hay gente pobre, mamá? ¿Cuál es la etapa de los 5 años, verdad? La etapa de ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mamá, ¿y cómo nací yo? Mi hijo, la cigüeña te trajo. Y hay una etapa en que convencemos. Hubo una etapa en que convencíamos a la gente que venía a la iglesia fácilmente. Pero estamos en una generación que pregunta, que cuestiona, que quiere respuestas. Y sobre todo respuestas que integren la realidad social, pues, la situación que se está viviendo. Vean este otro. ¿Te puedo hacer una pregunta, papá? Y que ya lo sacó de quicio, ¿va? No, le dijo. Tus preguntas siempre traen problemas, ya las conozco. Bueno, está bien. Y se retira Mafalda, ¿va? No crean, a veces en la docencia pasa eso. Como pastores pasa eso. Hay gente que quiere una respuesta para cada cosa. Y uno tiene que aprender a manejar esas situaciones. Entonces, Mafalda y su ejercicio filosófico. Ven, este es el palito de abollar ideologías. ¿Qué quiere decir esa gráfica? Claro, represión. Y ustedes saben que nuestro contexto latinoamericano es un contexto de represión. Abollar es como ideología, es decir, pegarle a quien piense diferente o a quien tenga sus propias ideas. Ahora, eso uno lo vive en todas las instituciones. Piense diferente y aténgase a las consecuencias. Si quiere pensar diferente, piense, pero tápese la boca. Pero si usted piensa y abre la boca, aténgase a las consecuencias, ¿verdad? Yo se lo digo por experiencia. Sí. Recordé ahorita la palabrita ideologías y otra que usted utilizó, ahorita con todas esas ideologías de género que están entrando, lo que recriminan a los que estamos en contra de esa manera de pensar es que no hay tolerancia. Esa palabrita es como una de los caballitos de batalla, ¿verdad? ¿Cómo lo abordaría bajo el concepto que aprendió tolerancia, a cuestionar, ¿verdad? Porque ellos están cuestionando los fundamentos mismos ¿verdad? Yo creo que uno tiene que separar siempre a la persona de todo argumento y de todo pensamiento. El problema es que nosotros atacamos personas. Aunque tal piense el hombre, o cual piense el hombre, tal es él. O sea, hay algo ligado a mi pensamiento se genera también por algo que yo soy. Puede ser mi contexto, mi trasfondo, lo que sea. Entonces, ahí es donde, sí, digamos, ¿cómo lo que yo he explicaría? aprendido es cualquier persona
que no piense como yo, que no crea como yo, que no haga las cosas como yo, es digna de mi respeto, porque es imagen y semejanza de Dios. Acuérdense que la dignidad del ser humano radica en que es imagen y semejanza de Dios. Sí, sí, porque entonces al final es lo que decimos a veces en la iglesia: Dios ama al pecador, pero no ama su pecado. Nuestra frase trillada ya. Pero nosotros no somos iguales. Nosotros no amamos al pecador ni al pecado. En la práctica pasa eso. Pero realmente una persona que tiene criterio, que es tolerante, fíjense que dentro de los principios wesleyanos que yo les mencionaba, estaba el principio de, Wesley manejaba el principio de tolerancia. Que el principio de tolerancia era eso: tolerante a aquel que no confiesa como yo, pero ser tolerante. Entonces yo creo que puedo ser tolerante con una persona, primero, en primera instancia, porque es imagen y semejanza de Dios, es un ser humano, que aun si llegara a necesitar de mí, mi responsabilidad, ¿cuál es? Echarle la mano. Ahora, no sería cristiano que porque no es como yo, no piensa como yo, no hace las cosas como yo, entonces yo tengo que tratarlo mal. Eso es anticristiano. Sin embargo, en la práctica se da. Hace unos años, muchos años, algunos quizás recordarán, sentarse en Pentecostal con un centroamericano, un presbiteriano, eso era imposible. El principio de tolerancia no lo teníamos. Hermano, ¿y usted dónde es? Yo vengo de la iglesia Pentecostal Unida. Y usted, yo soy de la iglesia centroamericana. O sea, esa tolerancia no la teníamos. Hoy pues uno ya se sienta con colegas, ya comparte la mesa, come juntos, ríe, todo. Eso se superó. Aunque la iglesia evangélica sigue estando dividida, ¿verdad? Porque esa es otra realidad también social, ¿verdad? Esa sería mi respuesta, no sé si le ayuda. Tolerancia y respeto, en algún momento el peligro es confabular. Pero eso es otra cosa, ¿verdad? O sea, en principio ético cristiano sería: te respeto porque sos ser humano, sos imagen de Dios. Ese sería en principio ético y cristiano. Ya mis principios que no se comparten con los tuyos es otra cosa. O sea, lo que quiero decir es, no es que estoy obligado a caminar con él siempre, pues. Simplemente a que lo voy a respetar, pero nunca voy a converger en él, en muchas cosas. Entonces eso me va a hacer tenerlo como una persona distante siempre. Ya sea porque lo decido, yo lo decido, pero no atacarla, no minimizarla. Eso es lo que creo que tenemos que rescatar, ¿verdad? Porque Jesús no lo hizo. ¿Jesús qué hizo? Todo lo contrario. Es que mire, nuestro modelo es Jesús, pero en la práctica es otra cosa. Es otra cosa. ¿Quién levantó la mano? Alguien me pidió la palabra. Bueno, cerramos con estas imágenes. Yo las traigo porque nos ayuda un poquito a ver la filosofía, no para no conceptualizar la entradita, sino verla en la práctica, ¿verdad? La siguiente figura dice: ¿alguna vez se preguntaron ustedes, queridos amiguitos, qué es la vida? Esa es pregunta existencial. Ustedes recuerdan a Víctor Frank, El hombre en busca de sentido, es su libro. Y su libro es producto de haber estado en los campos de concentración nazi. Psiquiatra. Y entonces yo leí un autor que decía: hay gente que anda buscando sentido a la vida, aunque no sepa qué es sentido a la vida. Para un niño, ¿qué es sentido a la vida?
jugar, comer, un regalo para un adulto. Estar con liquidez, ver su matrimonio realizado, sus hijos. O sea, el sentido de la vida es relativo de cómo el ser humano lo ve, pero no es relativo en qué es lo que Dios ha dispuesto para que nosotros entendamos el sentido de la vida. Claro, y como decía el pastor, entonces ¿qué pasa? Nos perdemos cuando buscamos el sentido de la vida, no desde la perspectiva que Dios la tiene ya considerada, sino desde la perspectiva en que nosotros la queremos o la sociedad misma la impone. Porque si sentido de la vida es cómprate un carro nuevo, bueno, yo me quiero quiero encontrarle sentido a mi vida. ¿Y qué hiciste? Pues me compré mi carro. ¿Y cómo te sentís? Pues la verdad igual. Y por eso es que entonces todo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento nos va siempre a empujar. ¿Qué dice Eclesiastés? Mira, Eclesiastés es un libro de filosofía. Job es un libro de filosofía. Mira, el fin del discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Bueno, dice que dio tanto complicarme la vida, ¿va? Y el predicador solo en 2 palabras me lo dijo todo. Si vemos el sentido de la vida desde esa perspectiva, entonces está claro cómo el hombre encuentra sentido a la vida. Hay quienes le encuentran sentido a la vida desde el sufrimiento, como Víctor Frank. Hay quienes le encuentran sentido a la vida desde la pérdida de un ser querido, desde una experiencia que marcó sus vidas. Regularmente el sentido de la vida la gente lo va encontrando de experiencias, pero si aún así no lo encontrara, la escritura pues es el punto de partida, y es ahí donde entonces filosóficamente hablando no nos perdemos. O sea, el camino está claro. ¿Y sobre qué van a preguntar los filósofos? Sobre la vida. Salomón, Eclesiastés, es todo un discurso filosófico, ¿verdad? Y él se cuestiona y se pregunta, el mismo David, Job no digamos, ¿verdad? Pero al final, ¿dónde concluyen ellos? En Dios. Hablando desde esa línea el tema de la filosofía, o eso que por ejemplo Mafalda nos presenta, ¿verdad? Otra figurita más. Pero Mafalda, ¿cómo no va a existir el año que viene? ¿Vos lo viste, Les? ¿Cómo no va a existir el año que viene? Les? ¿Vos lo viste, Les? Si lo traemos a la iglesia, y si yo le digo a un hermano, si usted deposita 1,000 quetzales esta mañana aquí, Dios le va a bendecir a usted. Alguien que piensa, ¿qué va a hacer? Se va a detener, va a tratar de encontrarle respuesta a esa premisa. Alguien que no piensa va a acceder a la premisa. Por eso decía Gerardo de Ávila, él decía, cuando las emociones afloran, el intelecto se inhibe. Y ese es un problema de la posmodernidad, corriente de pensamiento.
La posmodernidad, ¿qué es lo que hace? Es, digamos, la modernidad decía que la razón no era todo. Pienso, luego existo. René Descartes. Entonces la modernidad